Anton Chejov, maestro del relato breve, retrata con fina ironía la hipocresía humana en el camaleón. A través de una escena cotidiana, el autor disecciona la volubilidad del poder y la sumisión al estatus social. El inspector Ochumelov, símbolo de la autoridad débil y corrupta, cambia su postura según la conveniencia del momento, revelando una sociedad regida por la adulación y la conveniencia. Este relato, aparentemente simple, encierra una profunda crítica social. En esta adaptación, exploraremos cada matiz de la historia, ampliando sus detalles y profundizando en el retrato psicológico de los personajes. Capítulo 1. La plaza y la multitud curiosa. El sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza del pueblo, derramando su resplandor implacable sobre los tejados de hojalata y las polvorientas calles adoquinadas. El aire era espeso, saturado con el aroma de pan recién horneado que escapaba de la tahona y con el leve hedor del pescado en salazón que vendían los mercaderes ambulantes. Las sombras de los edificios se encogían, refugiándose bajo los aleros, mientras los aldeanos buscaban cualquier excusa para escapar del tedio abrasador del día. Los pocos transeúntes deambulaban con el paso cansino propio de los días sin novedad. Un cochero dormitaba sobre el pescante de su carro, una mujer con un pañuelo azul cruzaba la plaza con un cubo de agua y un grupo de niños harapientos jugaba cerca de la fuente, chapoteando con los pies en el charco que se formaba a su alrededor. Todo transcurría en la inmutable rutina de un pueblo que parecía condenado a la monotonía, hasta que un grito irrumpió en el aire, desgarrando la apacible somnolencia de la siesta. ¡Auxilio! ¡Me ha mordido! El alarido fue tan agudo y repentino que hasta las palomas que dormitaban sobre los aleros levantaron el vuelo en un torbellino de plumas y chillidos. Los aldeanos, siempre ávidos de cualquier suceso que rompiera la quietud del día, comenzaron a voltear la cabeza, estirando el cuello como aves carroñeras al percibir la posibilidad de un espectáculo. Cerca del mercado, un hombre vestido con una camisa de lino raída y pantalones manchados de serrín saltaba en un solo pie, sujetándose la mano con una mueca de dolor exagerado. Su rostro, flaco y huesudo, se retorcía en una expresión de angustia teatral. Los curiosos empezaron a congregarse a su alrededor, formando un corro ansioso por conocer los detalles del drama que, por obra del destino, había interrumpido la monotonía de la tarde. «Un perro. Ese maldito chucho me ha mordido», vociferaba el hombre, mostrando su dedo ensangrentado como una reliquia sagrada que exigía justicia. La gente murmuraba, intercambiando miradas de suspicacia. Un perro en la plaza era algo común, pero un perro que mordiera a alguien, eso ya era otra historia. De inmediato, las especulaciones comenzaron a volar como hojas al viento. Seguro es un perro callejero, uno de esos sin amo que vagan por ahí buscando qué robar. Puede tener rabia. Que alguien lo atrape antes de que muerda a otro. ¿Y si es del general?, dijo un hombre más cauteloso, bajando la voz como si temiera que las paredes mismas lo escucharan. La palabra general cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Hubo un instante de silencio incómodo, de dudas y miradas huidizas. Nadie quería meterse en problemas si el asunto involucraba a alguien de rango alto. El supuesto agresor, un perro pequeño y de pelaje dorado, se encontraba a pocos pasos de la multitud. Sus orejas estaban gachas, su cola se agitaba nerviosa y sus grandes ojos oscuros miraban a los humanos con una mezcla de temor y confusión. No parecía un animal salvaje ni peligroso. Más bien, su aspecto era el de un perro bien alimentado, de esos que suelen recibir caricias y sobras en las cocinas de los grandes señores. Pero la gente, siempre presta a encender una hoguera antes de encontrar el culpable, ya comenzaba a rodearlo. Algunos amenazaban con piedras, otros con bastones. El perro, al ver el círculo de cuerpos cerrándose en torno suyo, retrocedió lentamente, bajando la cabeza en un gesto de sumisión. En ese momento, una figura emergió entre la multitud con el paso firme de quien se sabe dueño de la situación. Vestía un abrigo gris raído, demasiado grueso para la calidez del día, y en su mano derecha balanceaba un bastón con un aire de autoridad innecesaria. Era alto, de complexión robusta y de facciones toscas, con un bigote rubio que temblaba levemente con cada resoplido de su nariz ancha. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz grave, clavando su mirada en el hombre herido. El bullicio se aplacó al instante. Los murmullos cesaron y las cabezas se giraron con un mismo movimiento, como si la pregunta hubiese sido una orden. Alguien en la multitud susurró su nombre con reverencia temerosa: «Ochumelov». Y así, con su llegada,
El destino del pobre perro pendía de un hilo que podría romperse con un solo capricho de la autoridad. Capítulo 2. El grito de Hryukin. El sol se filtraba a través de la nube de polvo que flotaba sobre la plaza, suspendida como un velo dorado tras el revuelo. Aún resonaba en el aire el eco del grito que había quebrado la monotonía del mediodía, y los murmullos de los curiosos se confundían con el aleteo inquieto de las palomas sobre los aleros. En el centro del alboroto, el hombre herido seguía con su teatral contorsión de dolor. Su nombre era Hryukin, un trabajador del aserradero, un hombre de figura enjuta y rostro huesudo, de esos que parecen estar siempre al borde del hambre o de la queja. Llevaba una camisa de lino descolorida, arremangada hasta los codos, revelando unos brazos delgados y curtidos por la labor. Sin embargo, en ese momento no había ni un rastro de dureza en su postura. Se retorcía como si el dolor fuera insoportable, levantando la mano mordida para que todos la vieran, como un actor que busca su momento de gloria en el escenario de la vida cotidiana. «Me ha mordido. Maldito animal», volvió a exclamar con la voz aguda y entrecortada por la indignación. Le mostró la mano a los espectadores, en busca de la validación de su sufrimiento. En el dedo índice, la piel estaba apenas rasguñada, con una diminuta gota de sangre que apenas llegaba a teñir su piel callosa. No era una herida grave, pero su expresión sugería que había sido atacado por una bestia salvaje. «Esto no quedará así. Esto es un ultraje», continuó, mirando en derredor, como si esperara que alguien respaldara su clamor. La multitud, sin embargo, no estaba tan convencida. Uno de los hombres más ancianos del grupo, un campesino con una barba canosa y tupida, entrecerró los ojos y escupió a un lado antes de hablar con la calma de quien ha visto demasiadas historias infladas por el momento. «¿Seguro que te mordió, Hryukin? Eso parece más un rasguño que otra cosa». «Claro que me mordió», replicó Hryukin, ofendido por la duda. «Yo estaba caminando tranquilamente, sin hacerle daño a nadie, cuando este endiablado animal saltó y me atrapó con los dientes». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos movieron la cabeza con incredulidad. Otros se miraron entre sí, entretenidos con la exageración del relato. Pero el perro, el pequeño culpable de la algarabía, seguía allí, a unos pasos de la multitud, sin entender la tormenta que se cernía sobre él. No tenía el aspecto de un animal feroz. Su hocico puntiagudo y sus ojos grandes y oscuros reflejaban más confusión que fiereza. La punta de su cola se agitaba levemente, como si aún esperara que todo aquello fuera una especie de juego. Entonces, una voz grave y autoritaria cortó el aire. «¿Qué está pasando aquí?». El silencio cayó sobre la plaza como un manto de plomo. Los murmullos se evaporaron de inmediato, y los cuerpos se giraron al unísono hacia el hombre que había hablado. Era Ochumelov, el inspector de policía del distrito. Su imponente figura se abrió paso entre la multitud con la pesadez de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Vestía su característico abrigo gris, demasiado grueso para el calor del día, y en su mano derecha llevaba un bastón con el que golpeaba el suelo con cada paso, un ritmo que sonaba como un tambor de advertencia. Su rostro, enrojecido por la jornada, tenía la expresión severa de quien disfruta imponiendo orden donde no lo hay. Junto a él venía el Rian, su asistente, un joven de mirada inquieta y postura encorvada, siempre dispuesto a sentir a todo lo que su superior dijera. Ochumelov llegó hasta donde estaba Hryukin y lo observó con la parsimonia de un juez que examina una evidencia. «¿Quién ha gritado? ¿Qué es todo este escándalo?». Hryukin, aprovechando la oportunidad de exponer su tragedia ante la máxima autoridad presente, dio un paso al frente y, con el aire de una víctima digna, extendió la mano herida para que Ochumelov la viera de cerca. «Inspector. Mire lo que me ha hecho este maldito perro», dijo con dramatismo. «Iba yo por mi camino, tranquilo, sin molestar a nadie, cuando de repente este animal rabioso saltó sobre mí y me mordió el dedo. Mire cómo sangra». Ochumelov tomó la mano de Hryukin entre sus dedos gruesos y examinó la herida con una expresión de escepticismo. «¿Esto?», resopló, arqueando una ceja. «Apenas tiene un rasguño». Hryukin abrió la boca, pero se detuvo. Su rostro se tiñó de un leve tono rojizo. La multitud contuvo la risa, pero más de uno se removió con diversión apenas disimulada. Ochumelov soltó la mano de Hryukin con indiferencia y se giró hacia el perro, que seguía allí, mirándolo con inocencia absoluta. «¿Y de quién es este perro?», preguntó con su voz grave. El silencio se prolongó. Nadie se atrevía a responder.
Había demasiadas dudas flotando en el aire. Entonces, una voz tímida se alzó entre la multitud. Dicen que podría ser del general. Ochumelov parpadeó. La expresión en su rostro cambió en un instante. Su mandíbula, antes apretada con la decisión de impartir justicia sin titubeos, se relajó levemente. Su espalda se enderezó y, sin decir nada, volvió a mirar al perro con una nueva apreciación. El pequeño animal, sin saberlo, acababa de ascender en la jerarquía social de la plaza. Hryukin, que había estado esperando una reacción inmediata contra su agresor, se dio cuenta de la sutil transformación en la actitud del inspector. De repente, sintió que su queja se desvanecía como humo en el aire. La multitud, conteniendo la respiración, aguardaba. Sabían que, en ese momento, el destino del perro no dependía de la gravedad de la mordida, sino de la influencia de su dueño. Ochumelov carraspeó y se pasó una mano por la barbilla. «Si es del general», murmuró, sin terminar la frase. Un murmullo recorrió la plaza como una ola. Y en ese instante, el perro, ignorante de la batalla que se libraba a su alrededor, simplemente se sentó, ladeando la cabeza con una expresión que, de haber sido humana, habría sido la de una sonrisa pícara. Porque, sin saberlo, el pequeño animal había encendido un juego de poder en el que su propia vida estaba en juego. Capítulo 3. Un perro de alta cuna. El aire de la plaza se había espesado, como si la misma atmósfera estuviera expectante. Los rostros de los presentes, iluminados por la luz dorada del atardecer, oscilaban entre la curiosidad y el temor. Un simple perro callejero había sido acusado de un crimen menor, y sin embargo, el veredicto dependía de un elemento más poderoso que la justicia, la influencia. Ochumelov, el inspector de policía, permanecía inmóvil, su abrigo gris ondeando ligeramente con la brisa. Su mirada no estaba fija en el perro ni en Hryukin, sino en la multitud que lo rodeaba. Estaba calibrando el peso de las palabras pronunciadas segundos antes. Dicen que podría ser del general. La frase, aparentemente inocente, tenía un peso descomunal. En el corazón de la burocracia rusa, todo dependía de la jerarquía. La ley escrita podía dictar lo que quisiera, pero en la práctica, eran los nombres de quienes ostentaban el poder los que decidían el curso de los acontecimientos. Ochumelov carraspeó y se giró hacia su asistente, el Rian, que, como siempre, permanecía un paso detrás de él, con la cabeza ligeramente inclinada en sumisión. ¿Has oído eso, el Rian?, preguntó con voz grave. El Rian asintió rápidamente. Sí, Excelencia. Dicen que podría ser del general. ¿Podría ser o es?, insistió Ochumelov, frunciendo el ceño. El Rian parpadeó, inseguro. Miró a la multitud en busca de confirmación, pero no encontró más que rostros expectantes. Nadie quería comprometerse con una respuesta definitiva. Dicen que lo han visto cerca de la casa del general. Podría ser suyo, o quizás no. El inspector se volvió de nuevo hacia el perro. Allí seguía, sentado sobre sus patas traseras, con la lengua colgando y la mirada ingenua de quien no comprende los laberintos humanos de la autoridad. Sus orejas se movían de vez en cuando, captando los sonidos de la plaza, pero en ningún momento mostró signos de agresión. Si realmente era del general, castigar al animal significaba arriesgarse a un conflicto con uno de los hombres más poderosos de la región. Y Ochumelov no era un hombre que tomara riesgos innecesarios. El murmullo entre la multitud crecía, como olas rompiendo contra la costa. Hryukin, aún sosteniendo su mano herida, comenzó a impacientarse. «¿Y bien?», insistió con voz quejumbrosa. «¿Qué va a hacer con este animal, inspector?». «Exijo justicia». Ochumelov levantó una ceja y lo observó con desdén. El drama de Hryukin empezaba a resultarle molesto. «Justicia, dices», repitió en un tono burlón. «Justicia». De pronto, una nueva voz interrumpió la escena. «¡Qué disparate! Ese perro no es del general». Todos giraron la cabeza hacia la fuente del nuevo conflicto. Era Prohor, el cocinero del general, un hombre rechoncho con un delantal manchado de grasa y harina. Caminaba con paso resuelto, apartando a la multitud con su voluminoso cuerpo. «Yo lo conozco», continuó. «El general no tiene ningún perro como este. Sus perros son grandes, bien alimentados, no este saco de huesos». El Rian tragó saliva. Ochumelov se quedó congelado por un instante. Si el perro no era del general,
todo el panorama cambiaba de inmediato. El inspector entrecerró los ojos y cambió su expresión a una más severa. «¡Ah!», exclamó de repente, con un tono completamente diferente al que había usado antes. «Así que no es del general». Dio un paso hacia el perro, que de inmediato bajó la cabeza y gimió, como si comprendiera que el viento había cambiado de dirección. «Entonces no hay duda», continuó, con voz fuerte para que todos oyeran. «Un perro callejero, rabioso y peligroso atacando a ciudadanos honrados. Esto es inaceptable». Hryukin, que momentos antes había sentido que su caso se evaporaba, recobró el ánimo. «Eso mismo digo yo», exclamó. «Deberían matarlo». Ochumelov asintió con gravedad y miró a su asistente. «El Rian, busca una cuerda. Este perro debe ser atrapado de inmediato y llevado fuera de la ciudad». El Rian asintió torpemente y empezó a buscar algo con que sujetar al animal. Pero en ese momento, otra voz interrumpió la escena. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Un nuevo personaje entró en el escenario, un joven de apariencia elegante, vestido con una chaqueta bordada y botas relucientes. Su porte y expresión denotaban una seguridad que solo los criados en la cuna de la nobleza poseen. «¿Qué sucede con mi perro?», preguntó con tono de desdén. Ochumelov sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Su perro? «Sí, mi perro», respondió el joven con impaciencia. «Me pertenece. Se escapó esta mañana de la casa del general». Ochumelov palideció. La multitud contuvo la respiración. Hryukin abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. «¿Entonces es del general?», balbuceó el inspector. «Sí», afirmó el joven con aire de aburrimiento. «Y si alguien ha osado ponerle una mano encima, que se prepare para las consecuencias». El destino del perro había cambiado de nuevo. De ser un simple callejero a ser un animal de linaje, protegido por la sombra del poder. Ochumelov no tardó en adaptarse. «Ah, claro, claro», exclamó con una risa nerviosa. «Por supuesto. Es un animal espléndido, fuerte, noble, ya lo había notado desde el principio». Se giró hacia Hryukin, su expresión transformada en un severo reproche. «¿Y tú?». «Inventando historias, calumniando al noble animal del general». Hryukin quedó boquiabierto. Pero me mordió». Ochumelov bufó con impaciencia. «Tonterías. Ni siquiera tienes una herida real. Esto es un abuso. Un intento de dañar la reputación de la familia del general». La multitud contuvo la risa. «Pediré disculpas», dijo Hryukin apresuradamente, al darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla. «Más te vale», masculló Ochumelov, limpiándose el sudor de la frente. El perro, ajeno a la montaña rusa de su destino, ladró feliz, moviendo la cola. Y así, con una simple declaración, pasó de ser un criminal callejero a un ser intocable. Y la multitud, satisfecha con el espectáculo, se dispersó lentamente, con la lección clara: en este mundo, la verdad no depende de los hechos, sino de a quién pertenece el perro. Capítulo 4. El peso de un nombre. El silencio se instaló en la plaza después de que la multitud comenzara a dispersarse. Solo quedaron unos pocos curiosos que se resistían a abandonar el escenario donde se había desarrollado aquella absurda pero reveladora escena. El perro, ajeno a la tormenta de palabras y cambios de actitud, seguía allí, sentado sobre sus patas traseras, como un humilde espectador de su propio destino. Ochumelov, con el sudor perlando su frente, trató de recomponer su postura. Había cambiado de decisión en cuestión de minutos, y aunque a la mayoría le resultaba risible, nadie se atrevía a señalarlo en voz alta. Después de todo, la ley en la ciudad no era la que estaba escrita en los libros, sino la que salía de su boca. El joven de porte distinguido, quien había reivindicado la pertenencia del perro, lo observaba con el gesto altivo de quien sabe que el mundo le pertenece. «Inspector, asegúrese de que esto no vuelva a suceder», dijo con indiferencia, sacudiendo una mota de polvo invisible de su manga. «Si vuelvo a escuchar que alguien ha osado tocar a mi perro, no lo tomaré a la ligera». Ochumelov hizo una reverencia torpe, demasiado profunda para alguien de su rango, pero necesaria cuando se estaba ante la sombra del poder. «Por supuesto, Excelencia», respondió apresurado. «Nada de esto debería haber ocurrido. Es un malentendido sin sentido». El joven no respondió.
Chasqueó los dedos y el perro, con la lealtad de quien nunca se ha planteado rebelarse contra su amo, se puso de pie y lo siguió con alegre obediencia. En cuestión de segundos, ambos desaparecieron por la esquina de la plaza. Y entonces, en cuanto la silueta del joven dejó de ser visible, Ochumelov sintió que el peso de su autoridad regresaba a su pecho. Giró bruscamente hacia Hryukin, quien aún permanecía en su sitio, con la mano herida sobre el pecho, mirando con la boca entreabierta la dirección por la que el perro había desaparecido. «¡Tú!», espetó el inspector con tono severo. «¿Cómo te atreves a crear semejante escándalo? Acusar al noble perro del general de una agresión. Inaceptable». Hryukin parpadeó, aún descolocado. «Pero, inspector, no quiero escuchar excusas». Ochumelov levantó una mano para silenciarlo. «Eres un embustero. Un provocador». El Rian, su asistente, asintió con entusiasmo, como si de pronto estuviera del lado correcto de la historia. «Sí, sí, excelencia, un provocador. Siempre anda buscando problemas. Lo he visto antes». Hryukin sintió que la situación se le escapaba de las manos. Hace unos minutos, él era la víctima, el hombre a quien la justicia debía proteger. Pero la justicia no tenía memoria, y él, un simple carpintero sin amigos en la aristocracia, estaba aprendiendo la lección del día. «Señor inspector, le juro que el perro me mordió». «Basta ya». Ochumelov hizo un gesto de fastidio con la mano. «Me estás hartando». Hryukin sintió que su corazón se hundía en el estómago. Sus compañeros de la plaza, aquellos que minutos antes lo habían apoyado, ahora miraban al suelo, evitando su mirada. Nadie intercedería por él. «Y bien», continuó el inspector con los brazos cruzados. «¿Qué haremos contigo?» Hryukin tragó saliva. «Inspector, yo solo». «Ya lo sé». Ochumelov chasqueó los dedos, como si se le hubiera ocurrido la mejor idea del mundo. «Multa. Tendrás que pagar una multa por alteración del orden público y por mentir a las autoridades». «¿Multa? Pero si yo soy la víctima». Ochumelov frunció el ceño y se inclinó levemente hacia él, como un gato que acecha a un ratón. «¿Disculpa?» Hryukin sintió que su lengua se paralizaba. Su orgullo quería replicar, pero su instinto de supervivencia le decía que retrocediera. «Nada». «Bien». Ochumelov sonrió con autosuficiencia. «Entonces, pagarás la multa antes de la noche. Y que esto te sirva de lección». Hryukin asintió con la cabeza gacha, sintiendo una rabia silenciosa hervir dentro de él. Ochumelov se volvió hacia el Rian. «Nos vamos. He dedicado demasiado tiempo a este asunto». Y con un giro teatral, se marchó por la plaza, con su abrigo ondeando tras de sí. La multitud se dispersó completamente, dejando solo a Hryukin en medio de la plaza, con el sol agonizando en el horizonte y la amarga certeza de que, en su mundo, la verdad tenía dueño. Capítulo 5. La balanza torcida. El atardecer envolvía la plaza en un manto de sombras anaranjadas. Las últimas voces se desvanecían, y el eco de los pasos sobre el empedrado anunciaba el fin del alboroto. Solo quedaban rastros de la escena, algunas miradas furtivas desde las ventanas, el murmullo de los rezagados y Hryukin, quien aún permanecía en su sitio, con la mano sobre el pecho, sintiendo no solo la herida del mordisco, sino la mucho más profunda de la humillación. Las piedras bajo sus pies parecían arder con la indignación que se acumulaba en su pecho. ¿Cómo había terminado así? ¿Cómo la justicia había cambiado de rostro en cuestión de minutos? Un instante, era un hombre agraviado. Al siguiente, un delincuente multado por el simple capricho de un nombre. Respiró hondo y miró a su alrededor. Nadie osaba sostenerle la mirada. Ni siquiera los que minutos antes le habían ofrecido apoyo con gestos de cabeza y murmullos de indignación. Ahora eran sombras que se desvanecían en la brisa fría del anochecer. Hryukin apretó los puños. «No es justo», susurró, más para sí mismo que para alguien más. Pero la justicia no tenía oídos, y si los tenía, solo escuchaba a quienes podían comprar su favor. Con el corazón apesadumbrado y el bolsillo aún más vacío, comenzó a caminar. Sus pasos eran pesados, no solo por el cansancio, sino por la carga invisible que ahora llevaba sobre los hombros. Cada persona que pasaba junto a él parecía evitarlo, como si su desgracia fuera contagiosa, como si desafiar la autoridad, aunque solo fuera con la verdad, lo convirtiera en un paria. Cruzó la calle principal,
donde los faroles de aceite comenzaban a iluminar las fachadas de las casas y los negocios cerraban sus puertas con un sonido metálico. La vida continuaba para todos, menos para él. Su destino era la taberna del viejo Gusev, un rincón donde los obreros, carpinteros y artesanos como él ahogaban sus penas en vodka barato. Si había un lugar donde podía encontrar consuelo, era allí, entre el humo denso del tabaco y las voces roncas de los desilusionados. Empujó la puerta con un suspiro y se encontró con un ambiente cargado. El olor a alcohol y madera húmeda lo envolvió de inmediato. Varios hombres se giraron para verlo entrar, algunos con curiosidad, otros con un aire de complicidad. La noticia de su enfrentamiento con Ochumelov debía haberse extendido más rápido de lo que él mismo pudo asimilar. «Hryukin», exclamó una voz ronca desde la esquina. Era Iván, un curtidor de manos gruesas y mirada astuta. «Ven aquí, hombre, y cuéntanos cómo es enfrentarse al mismísimo viento del desierto». Algunas risas sonaron en la taberna, secas y amargas. Hryukin se dejó caer en el banco junto a Iván y otro grupo de hombres. Antes de que pudiera decir algo, un vaso de vodka apareció frente a él. «Bebe», dijo Iván. «Hoy lo necesitas más que nunca». Hryukin tomó el vaso y lo bebió de un solo trago. El líquido ardió en su garganta, pero no lo suficiente como para borrar la amargura que tenía dentro. «No entiendo cómo sucedió esto», murmuró, frotándose la cara con ambas manos. «Yo solo quería justicia». «¿Justicia?» Iván dejó escapar una carcajada seca. «¿Aquí?» Los demás hombres rieron con sorna. «Vamos, Hryukin», continuó Iván, golpeando la mesa con el dorso de la mano. «¿Cuántas veces hemos visto lo mismo? Hoy ha sido el perro de un noble, mañana será un caballo, pasado mañana una mosca, ¿y qué crees? Siempre ganará el que tenga el nombre más grande». Pero, Hryukin levantó la mirada, con los ojos brillantes por la rabia y el vodka. «No puede ser siempre así». El grupo quedó en silencio por un momento. La taberna, con su luz tenue y su ambiente cargado, parecía contener la respiración ante su exclamación. «Siempre es así, amigo», dijo finalmente otro hombre, un herrero de manos ennegrecidas por el trabajo. «La ley no es para nosotros. Nosotros somos para la ley, cuando les conviene». Hryukin dejó caer la cabeza sobre la mesa. La impotencia era un peso que le doblaba la espalda. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró. «¿Solo aceptarlo?». El viejo Gusev, que había estado limpiando vasos tras la barra, se acercó al grupo con su andar pausado y su rostro arrugado por los años. «No lo aceptas», dijo con voz grave, «pero tampoco te estrellas contra un muro esperando que se derrumbe. Aprende a moverte, Hryukin. Aprende a jugar su juego, o te aplastarán cada vez que levantes la cabeza». Hryukin levantó la vista y encontró los ojos del anciano. Había en ellos un cansancio que solo el tiempo puede dar, pero también una chispa de conocimiento. Las palabras se quedaron flotando en el aire. En ese momento, Hryukin comprendió algo. La justicia no era ciega, como decían algunos, sino que tenía los ojos bien abiertos y sabía exactamente a quién favorecer. Si quería sobrevivir en ese mundo torcido, debía dejar de pelear con la espada de la verdad y aprender a jugar con las mismas cartas marcadas que usaban los poderosos. El vodka seguía corriendo en la taberna, y la noche avanzaba. Pero en la mente de Hryukin, algo nuevo había nacido. Capítulo 6. Sombras y estrategias. La noche se deslizaba lenta sobre la ciudad como un manto espeso. Las luces de las tabernas parpadeaban con un resplandor enfermizo, y el aire estaba cargado de humo, alcohol y secretos. Hryukin salió de la taberna de Gusev con la cabeza embotada, no solo por el vodka sino por las palabras que había escuchado. «Aprende a moverte, Hryukin. Aprende a jugar su juego». Esas palabras seguían repitiéndose en su mente como un eco insistente. Sabía que el viejo no hablaba en vano. A lo largo de los años, Gusev había visto a muchos hombres luchar contra la injusticia con la rabia ciega del desamparo, y todos habían terminado igual, humillados, empobrecidos o desaparecidos. Pero, ¿qué significaba aprender a jugar su juego? Hryukin caminó por las calles angostas, con las manos en los bolsillos y los pensamientos girando en su cabeza como un enjambre furioso. Pasó junto a la herrería de Nikolai, donde aún se oían los últimos golpes del martillo sobre el hierro al rojo vivo. Más adelante, vio a un grupo de hombres acurrucados junto a un barril encendido,
murmurando entre dientes mientras el fuego lanzaba sombras distorsionadas en las paredes de piedra. Todos eran como él. Hombres que trabajaban hasta que sus manos se volvían ásperas como la corteza de los árboles, que vivían con el miedo constante de que un mal día, una palabra equivocada o un malentendido los arrojara a la ruina. Pero entonces, en medio de su cavilación, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. El problema no era solo la injusticia. Era la obediencia. Todos sabían que la balanza de la ley estaba inclinada, pero nadie hacía nada porque el miedo les había sido inculcado desde siempre. Un miedo que paralizaba, que hacía que los hombres bajaran la cabeza cuando un Ochume Loba aparecía, que convertía la impotencia en sumisión. Hryukin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasaría si ese miedo se rompiera? Un pacto en las sombras. Llegó a su pequeña vivienda, una modesta choza de madera que compartía con un primo lejano que trabajaba en el molino. Apenas empujó la puerta, un chillido agudo lo recibió. «Por fin vuelves, desgraciado». Era su primo, Piotr, un hombre flaco y nervioso, con ojos saltones y un tic en el labio. «¿Dónde has estado? ¿Sabes cuántos han preguntado por ti?» Hryukin frunció el ceño. «¿Quiénes?» Piotr se acercó, bajando la voz. «Guardias. Y no los de siempre, sino los del intendente». Parecían inquietos. Hryukin sintió que el estómago se le encogía. ¿Dijeron algo? Solo preguntaron por ti y se fueron. El silencio se apoderó de la habitación. Hryukin se pasó una mano por el rostro. No podía quedarse de brazos cruzados esperando que la próxima vez los guardias no solo preguntaran, sino que lo arrastraran consigo. Fue entonces cuando tomó una decisión. «Piotr», dijo con voz baja y firme, «necesito que me consigas un encuentro con los otros hombres. Los que están hartos. Los que han sido golpeados, robados y humillados por esta gente». Piotr parpadeó. «¿Para qué?» «Porque es hora de mover las piezas en este tablero». El primo se quedó en silencio un momento, luego asintió. «Conozco a algunos», susurró. «Pero ten cuidado, Hryukin. Esto que estás haciendo es peligroso». Hryukin sonrió con amargura. «No más peligroso que seguir viviendo así». El despertar de un nuevo juego. Esa misma noche, en la bodega de un panadero retirado, Hryukin se reunió con un pequeño grupo de hombres. Eran 7, pero en sus rostros se veía reflejado el mismo fuego que ardía en su interior. Había un curtidor que había perdido todo por una deuda falsa impuesta por un burócrata. Un carnicero al que le habían confiscado su ganado sin razón alguna. Un joven aprendiz de herrero que había sido azotado por negarse a pagar un soborno. Todos tenían cicatrices, visibles e invisibles. Hryukin los observó en silencio y luego habló. «No somos criminales. No somos traidores. Pero somos hombres, y tenemos derecho a vivir sin que nos traten como perros callejeros». Los murmullos se elevaron. «Si seguimos esperando que la justicia haga su trabajo, nos aplastarán uno por uno. Pero si aprendemos a movernos, si entendemos cómo piensan ellos, entonces podemos torcer la balanza a nuestro favor». El curtidor se cruzó de brazos. «¿Y qué propones?» Hryukin miró a cada uno de ellos a los ojos antes de responder. «Propongo que les demos una razón para temernos». El silencio en la bodega se hizo espeso. Los hombres se miraron entre sí, algunos con miedo, otros con expectación. «No hablo de violencia sin sentido», continuó. «Hablo de estrategia. De usar lo que saben contra ellos. De exponerlos, de hacer que los otros hombres de la ciudad despierten. Que entiendan que juntos no somos esclavos, sino una fuerza». El carnicero golpeó la mesa. «Entonces empecemos». Hryukin sonrió. Había dado el primer paso en un camino sin retorno. Capítulo 7. La chispa en la oscuridad. El frío de la madrugada se filtraba por las rendijas de la bodega, pero la atmósfera dentro ardía con un fuego invisible. Hryukin miró a los hombres reunidos a su alrededor, midiendo sus expresiones. Había tensión en sus rostros, pero también determinación. Un velo de miedo flotaba sobre ellos, pero bajo ese temor algo más latía con fuerza: el deseo de recuperar su dignidad. «Si queremos hacerles frente, no podemos actuar como idiotas», dijo Hryukin en voz baja, pero firme. «No podemos salir a la calle con los puños en alto esperando que la justicia caiga del cielo. No somos nobles ni terratenientes,
Y nadie va a luchar por nosotros. El carnicero, un hombre de hombros anchos y mirada feroz, apretó los dientes. Entonces dime, Hryukin, ¿cómo hacemos para que esos bastardos sientan lo mismo que nosotros? Hryukin apoyó ambas manos en la mesa. Con información. Con astucia. Y con miedo. El curtidor, que hasta ahora había permanecido en silencio, frunció el ceño. Hablas como si fuéramos espías, no trabajadores. Hryukin lo miró con calma. Nosotros sabemos cómo se mueven en la ciudad. Conocemos a los guardias que aceptan sobornos, a los burócratas que firman papeles sin leerlos, a los comerciantes que inflan los precios con la protección de Ochumelov. Todo eso es poder. Y si lo usamos bien, podemos torcer la balanza. El joven aprendiz de herrero, que había sido azotado hacía poco, levantó la voz con cautela. ¿Y qué hacemos con esa información? Hryukin sonrió con un brillo oscuro en los ojos. Se la entregamos a la gente. Hacemos que cada hombre y mujer de esta ciudad sepa quién los roba, quién los humilla y quién les sonríe mientras los apuñala por la espalda. El curtidor se inclinó sobre la mesa. Eso podría meternos en problemas. Ya estamos en problemas, respondió Hryukin. La diferencia es que ahora dejaremos de recibir los golpes sin hacer nada. Las sombras en la ciudad. Durante las siguientes semanas, los hombres comenzaron a moverse con cautela. Se mezclaban entre los comerciantes en los mercados, escuchaban las conversaciones en las tabernas, observaban a los funcionarios entrar y salir de sus oficinas. No necesitaban mucho para descubrir la verdad: sobornos, favores, promesas incumplidas. Todo estaba allí, a plena vista, solo que nadie se atrevía a señalarlo. La primera chispa se encendió en el mercado central. Una mañana, una serie de hojas escritas a mano aparecieron clavadas en las puertas de los comerciantes más ricos y en los muros cercanos a la plaza. En ellas, se detallaban nombres, fechas y cantidades de sobornos que habían sido pagados al alguacil de la ciudad. La gente las leyó con incredulidad, pero también con un silencioso júbilo. Ochumelov y sus hombres intentaron arrancarlas rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los rumores se esparcieron como un incendio en un campo seco. Esa misma noche, Hryukin y su grupo se reunieron en la bodega. No tardarán en buscarnos, advirtió Piotr, su primo, con el rostro pálido. Que lo hagan, replicó el carnicero con una sonrisa torcida. Por primera vez en mucho tiempo, los que tienen el poder sienten lo que es estar en el lado equivocado de la balanza. Hryukin observó a sus compañeros. Sabía que este era solo el primer paso. La verdadera batalla aún estaba por venir. Capítulo 8. La tormenta en el aire. La ciudad parecía la misma de siempre. Calles de piedra gastadas por el tiempo, faroles que titilaban con la brisa nocturna y el murmullo incesante de los habitantes que trataban de sobrevivir un día más. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Un nerviosismo sutil flotaba entre los comerciantes, los artesanos y los obreros. Miradas furtivas, murmullos en los rincones y un silencio tenso cuando los guardias pasaban patrullando. Ochumelov lo sintió antes de verlo. El alguacil no era un hombre inteligente, pero había aprendido a reconocer cuando algo se salía de su control. Aquellos papeles que aparecieron en el mercado semanas atrás habían sido una señal de que su poder, antes incuestionable, comenzaba a tambalearse. No era solo el contenido de las denuncias lo que preocupaba, sino el hecho de que la gente las creyera, de que hablaran de ellas en voz baja, de que empezaran a hacer preguntas. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, con los dientes apretados, a uno de sus hombres. El guardia se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Se dice que son trabajadores descontentos, pero no hay nombres. Nadie habla. Ochumelov golpeó la mesa con el puño. Encuéntralos. Arresta a alguien. Haz algo. El guardia titubeó antes de responder. Lo hemos intentado, señor. Pero la gente tiene miedo. Ochumelov se detuvo. ¿Miedo de qué? El guardia tragó saliva. De nosotros, pero también de ellos. El alguacil sintió un escalofrío. Había una tormenta formándose, una de esas que no se ven en el cielo, pero que se sienten en los huesos. El eco de la revuelta. Mientras tanto, en la bodega oculta bajo la carnicería, Hryukin y su grupo se reunían de nuevo. Estamos en boca de todos, dijo Piotr, con una mezcla de emoción y miedo en la voz.
Los comerciantes no duermen tranquilos, los burócratas caminan con la mirada baja. ¿Y Ochumelov? Preguntó Hryukin. El carnicero sonrió. Está furioso. No sabe a quién culpar. Ha intentado arrestar a algunos trabajadores, pero nadie habla. Hryukin asintió. Bien. Pero esto es solo el principio. Ahora debemos hacer algo más. Algo que realmente haga temblar a los que están en el poder. El curtidor se inclinó hacia adelante. ¿Qué tienes en mente? Hryukin dejó caer sobre la mesa un pedazo de papel arrugado. En él, había una lista de nombres. Los burócratas más corruptos, los comerciantes que compraban favores, los guardias que traicionaban al pueblo por unas monedas. Es hora de que sus propios crímenes los persigan. Las llamas de la indignación. La segunda chispa cayó días después. Una nueva serie de panfletos apareció en la ciudad, esta vez con detalles más precisos, acusaciones más contundentes. Se decía que uno de los jueces locales había vendido sentencias, que un comerciante había inflado los precios de los alimentos con la complicidad de la guardia. La gente no solo leyó, sino que comenzó a hablar, a debatir, a indignarse. Una noche, una tienda fue saqueada. Nadie sabía quién lo había hecho, pero todos entendían el mensaje. Ochumelov respondió con brutalidad. Redobló las patrullas, impuso un toque de queda y ordenó arrestos masivos. Pero ya era demasiado tarde. El miedo había cambiado de bando. Capítulo 9. El filo de la ira. La ciudad ya no dormía como antes. Las noches, antes silenciosas y pesadas como una manta sobre los tejados, ahora estaban llenas de susurros. Los pasos resonaban más fuerte en las calles desiertas, las sombras parecían alargarse y cada sonido inesperado hacía que los corazones latieran con violencia. Los comerciantes cerraban temprano sus tiendas, los funcionarios evitaban caminar solos y los guardias patrullaban con las manos aferradas a las empuñaduras de sus sables. Pero la verdadera señal del cambio no estaba en las calles. Estaba en la gente. Un gesto, una mirada, un simple asentimiento de cabeza bastaban para comunicar lo que antes era impensable. La revuelta ya no era una idea suelta en el aire, sino un sentimiento concreto que se adhería al pecho de cada hombre y mujer en la ciudad. Y Ochumelov lo sabía. La respuesta del poder. Desde su despacho, el alguacil observaba la plaza principal con el ceño fruncido. La multitud se movía como un mar inquieto, conteniéndose a sí mismo antes de desbordarse. Están perdiendo el respeto, dijo, con la mandíbula apretada. A su lado, su asistente, un hombre de rostro enjuto y mirada nerviosa, tragó saliva. Se han vuelto audaces, señor. No temen como antes. Ochumelov cerró el puño. Eso es porque no les hemos dado razones suficientes para temer. Se giró bruscamente. Dime, ¿cuántos hombres fieles tenemos? El asistente dudó. Los soldados, bueno, obedecen, pero no con el mismo entusiasmo de antes. Hay quienes murmuran entre ellos. Ochumelov sintió un escalofrío de ira. ¿Estás diciendo que hasta mis propios hombres dudan de mí? El asistente bajó la cabeza. Solo digo que el miedo ya no funciona de la misma manera, señor. El alguacil se pasó la mano por la cara, respirando hondo. Entonces es hora de recordarles lo que significa desafiar el orden. Se volvió hacia la ventana, observando la ciudad. Ordena un castigo público. Un escarmiento. Alguien tiene que pagar por esto. Los golpes de la injusticia. La noticia corrió como fuego en un campo seco. Esa misma tarde, en la plaza, 2 hombres fueron sacados a rastras de la cárcel municipal. Eran trabajadores del puerto, arrestados días atrás sin razón aparente. Sus rostros estaban hinchados por los golpes, sus ropas rasgadas y su mirada perdida en la resignación. El verdugo ya estaba listo. La multitud se reunió, silenciosa. No era la primera vez que veían algo así, pero esta vez se sentía diferente. No era una simple ejecución de la justicia del poder. Era un desafío, una declaración de guerra. Hryukin estaba allí, oculto entre la multitud. Miró a su alrededor y vio lo mismo en los rostros de todos. Furia contenida. El primer golpe resonó en la plaza. Luego el segundo. Y entonces, un grito rompió el silencio. No se supo quién fue el primero en arrojar una piedra, pero en cuestión de segundos, una lluvia de proyectiles cayó sobre los guardias. La multitud avanzó,
con un rugido que resonó en cada callejón, en cada ventana, en cada rincón de la ciudad. El equilibrio se había roto. La revuelta ya no era un susurro. Era una tormenta desatada. Capítulo 10. La ciudad en llamas. El primer grito rasgó la noche como el aullido de un lobo herido. Luego vino el estruendo, el choque de cuerpos, el retumbar de pasos descontrolados en las calles, el sonido de cristales rompiéndose contra el suelo empedrado. Ochumelov lo sintió en el pecho antes de escucharlo con claridad. Desde su despacho, un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando los primeros destellos de fuego iluminaron los tejados. Se levantó bruscamente y corrió hacia la ventana. La plaza ya no era una plaza. Era un campo de batalla. Los guardias retrocedían bajo la presión de la multitud, que se abalanzaba sobre ellos con la furia contenida de años de injusticia. Los gritos de ira se mezclaban con el crepitar del fuego que comenzaba a devorar los puestos de mercado. ¡Maldición!, gruñó el alguacil, golpeando con el puño la madera de la ventana. Señor, debemos evacuarlo, dijo su asistente, con la voz temblorosa. No. Debo controlarlo. Pero en el fondo, Ochumelov sabía que el control ya no estaba en sus manos. El fragor del combate. Las calles eran un caos de sombras y llamas. Los ciudadanos, hartos del miedo, se habían convertido en cazadores. Con cuchillos de cocina, herramientas oxidadas y cualquier cosa que pudieran empuñar, se lanzaban contra los soldados que intentaban contener la revuelta. Kryukin lideraba el grupo más numeroso. No se detengan, rugió, con la voz enronquecida por el humo. Avancen. Los hombres y mujeres a su alrededor obedecieron. Ya no eran obreros, ni vendedores, ni sirvientes. Ahora eran combatientes. Uno de los guardias intentó cortarles el paso, pero un golpe certero lo derribó. Su sable cayó al suelo y en segundos fue recogido por un joven con la mirada encendida por la adrenalina. Más adelante, el carnicero Piotr derribaba la puerta de la panadería, que había sido tomada como refugio por algunos soldados. Un instante después, el grupo irrumpía dentro, expulsando a los ocupantes y apoderándose de todo lo que pudiera servirles. El equilibrio había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el poder temblaba. La huida de Ochumelov. Desde su despacho, el alguacil vio cómo los suyos caían uno a uno. Es el fin, susurró el asistente, con los ojos desorbitados. Ochumelov apretó los dientes. No. Aún hay una salida. Giró sobre sus talones y tomó un saco de monedas que guardaba en un cofre. Ordena que me preparen un carruaje, exigió. Pero, señor, las calles. Ochumelov lo ignoró. Tomó su abrigo y salió del despacho, avanzando con pasos rápidos por los pasillos de la comisaría. Sabía que su única oportunidad era escapar antes de que la multitud llegara hasta él. Cuando salió por la puerta trasera, un par de guardias fieles lo esperaban con los caballos listos. Nos dirigiremos al puerto, dijo, mientras subía al carruaje. Desde allí, tomaré un barco. Los soldados asintieron. Pero antes de que pudieran azotar los caballos, una sombra emergió de la penumbra. ¿A dónde tan rápido, Ochumelov? El alguacil sintió que la sangre se le helaba. Frente a él, de pie bajo la luz temblorosa de una antorcha, estaba Kryukin. Y detrás de él, la multitud. El juicio del pueblo. La tensión se extendió por el aire como el filo de un cuchillo. Baja del carruaje, ordenó Kryukin, con la voz firme. Ochumelov tragó saliva. Soy el alguacil de esta ciudad, dijo, intentando recuperar la autoridad. Exijo respeto. La multitud estalló en carcajadas amargas. ¿Respeto? Escupió una mujer con el rostro cubierto de hollín. ¿Como el que nos diste cuando nos hacías azotar en la plaza? ¿O el que mostrabas cuando nos subías los impuestos hasta dejarnos sin pan? Agregó otro hombre. Kryukin avanzó hasta quedar a solo un paso del alguacil. Tienes dos opciones, dijo, con voz baja, casi susurrante. Puedes bajarte y enfrentar la justicia del pueblo, o podemos sacarte a la fuerza. Ochumelov miró a su alrededor. No había salida. Suspiró. Y bajó del carruaje. La multitud se cerró sobre él. El viejo orden había caído. Y la ciudad ardía en su renacimiento. Capítulo 11. El juicio del viento y el fuego. La ciudad respiraba humo. Bajo la luna velada por nubes de ceniza,
las brasas agonizantes pintaban las calles de un resplandor rojizo. No quedaba ni un rincón sin la marca de la revuelta. El viento, cargado de hollín y furia, barría los escombros como un fantasma inquieto. En el centro de la plaza, bajo la mirada de cientos de rostros iluminados por antorchas, Ochumelov se arrodillaba con los puños atados. El miedo, ese viejo verdugo, lo sujetaba con una garra de hierro. Hryukin, con las mangas arremangadas y la voz áspera por el cansancio, se colocó frente a él. Su sombra, alargada por las llamas, parecía la de un gigante. «Escucha bien, Ochumelov», dijo, con una calma terrible. «Has gobernado con puño de hierro, pero ahora es el hierro del pueblo el que decide tu destino». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El alguacil, con el rostro demacrado por el terror, intentó humedecerse los labios, pero la boca le sabía a polvo. Esto es ilegal», balbuceó. «No tienen derecho». Hryukin arqueó una ceja. «¿Derecho?», repitió, dejando escapar una risa seca. «¿Nos hablas de derechos, tú?». El murmullo se tornó en gritos. «Golpeaba a nuestros hijos sin motivo. Nos obligaba a pagar impuestos injustos. Ordenó azotar a Nikolai solo porque no lo saludó en la calle». Cada acusación era un latigazo de verdad sobre el alma encogida del alguacil. El círculo se cerraba. El peso de las cadenas. El viento arrastró una ráfaga helada, pero el sudor frío en la frente de Ochumelov no era por el clima. Sentía las sogas en sus muñecas como llamas vivas. Intentó erguirse. «Fui la ley en esta ciudad», rugió, con la desesperación de un hombre acorralado. «Fui su guardián. Sin mí, este pueblo se sumirá en el caos». Hryukin inclinó la cabeza, observándolo como se observa a una serpiente moribunda. «¿Caos?», susurró. «Caos es lo que tú creaste». El alguacil movió la cabeza frenéticamente. «Puedo negociar», jadeó. «Puedo compensarlos. Tengo dinero. Puedo». No terminó la frase. Una bofetada seca de Hryukin lo hizo tambalearse, arrancando de la multitud un murmullo de aprobación. «Tu oro no nos devolverá lo que nos has quitado», dijo Hryukin, limpiándose la mano en el pantalón como si se hubiera manchado con algo repugnante. «Pero hay algo que sí puedes hacer». Ochumelov alzó la vista, aferrándose a esa tenue esperanza. «Dime qué quieres», murmuró. Hryukin sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien tiene la última palabra. «El juicio del pueblo. Queremos que sientas lo que nosotros sentimos», declaró Hryukin. Un estremecimiento recorrió a los presentes. Los hombres se miraron entre sí. Las mujeres, con los rostros endurecidos por el dolor de los años, apretaron los labios. Uno de los herreros del pueblo, un anciano de manos gruesas y ojos de acero, dio un paso al frente. «Tráiganlo», ordenó. Ochumelov sintió que su estómago se vaciaba cuando 4 hombres lo levantaron en vilo y lo llevaron hasta el poste del mercado, donde tantas veces había ordenado los castigos públicos. Lo sujetaron. «No. Deténganse». Se retorció, tratando de liberarse. «Soy inocente. Soy inocente». Pero las súplicas eran ceniza en el viento. Una mujer con un pañuelo cubriéndole el cabello trajo un látigo. Se lo entregó a Hryukin. «Por Nikolai», susurró. Ochumelov sintió la piel arder antes de que el golpe cayera. El dolor fue un relámpago en su espalda. Un grito se le escapó de los labios, desgarrando la noche. El pueblo miró en silencio. No había júbilo. Solo justicia. La caída de un hombre. Cuando la tormenta de golpes cesó, el cuerpo del alguacil colgaba, inerte, de las sogas. Su ropa hecha jirones, su rostro desfigurado por el horror y el sufrimiento. Pero aún respiraba. Hryukin se agachó y le alzó la barbilla. «Te dejamos con vida», susurró. «No por misericordia, sino para que cargues con lo que hiciste». Ochumelov, con los ojos anegados de lágrimas y el cuerpo hecho un amasijo de dolor, no respondió. No podía. «Llévenlo a las afueras», ordenó Hryukin, levantándose. «Que camine solo. Que vea lo que ha dejado atrás». 2 hombres desataron al exalguacil, sin ninguna delicadeza, lo arrastraron hasta la calle. El pueblo se apartó para dejarlo pasar. Era un cadáver en vida. Con pasos tambaleantes, comenzó a alejarse,
tragándose los sollozos, sintiendo cada mirada como un cuchillo en la espalda. La noche lo envolvió. Y con él, se fue el último vestigio del viejo orden. Capítulo 12. Exilio y sombras. La ciudad quedó atrás, hundida en la penumbra. Los pasos de Ochumelov resonaban solitarios sobre el suelo cubierto de escarcha. Cada aliento que exhalaba se transformaba en un espectro de vapor en la fría noche. Caminaba sin rumbo, con la espalda herida y las manos entumecidas. La humillación aún ardía en su pecho más que los latigazos. Había sido señor de esas calles. Las había recorrido con el porte de un zar menor, con la certeza de que su palabra era ley. Y ahora, aquellas mismas calles lo habían desterrado como a un perro sarnoso. Las sombras de la noche lo acechaban. Los árboles desnudos se inclinaban sobre él como ancianos que murmuraban maldiciones en el viento. A lo lejos, el ulular de un búho le pareció un grito de burla. Pero peor que todo era el silencio. Por primera vez en su vida, Ochumelov no tenía a nadie a quien mandar. Nadie que lo temiera. Era un hombre solo. El sendero del olvido. Las botas pesadas arrastraban fango y nieve. El sendero que tomaba era el mismo que tantas veces había usado para enviar a criminales al exilio. Recordaba los rostros de aquellos a quienes había condenado al frío, al hambre, a la desesperación. Ahora, él era uno de ellos. La ironía le pesaba en los hombros como una piedra. Se llevó una mano temblorosa al rostro y tocó su mejilla hinchada, el rastro de los golpes que había recibido. Cada latido en su piel era una advertencia. Si intentaba volver, lo matarían. Pero si seguía adelante, ¿qué le esperaba? Un encuentro inesperado. La luna se filtraba entre las ramas cuando divisó una luz titilante en la distancia. Un fuego. Ochumelov se detuvo. Su instinto de supervivencia despertó. Si había fuego, había gente. Si había gente, tal vez pudiera encontrar refugio o peligro. Pero el frío lo mordía como un lobo. Con pasos cautelosos, avanzó. A medida que se acercaba, distinguió una pequeña fogata rodeada de figuras encorvadas. Vagabundos, campesinos errantes, almas perdidas como él. Sus rostros eran sombras danzantes bajo la luz naranja del fuego. Uno de ellos, un anciano de barba larga y harapos gruesos, levantó la vista y lo observó con ojos hundidos en la penumbra. «Vaya, vaya», murmuró. «Parece que un nuevo desgraciado ha venido a unirse a nosotros». Ochumelov se detuvo. Por un instante, su viejo orgullo quiso empujarlo a responder con arrogancia, a exigir respeto. Pero ya no era el alguacil. Era un exiliado. Así que, tragándose su orgullo, se acercó al fuego y extendió las manos hacia el calor. El anciano escupió al suelo y sonrió sin alegría. «Todos llegamos aquí por algo», dijo. «¿Tú por qué?» Ochumelov bajó la mirada. No supo qué responder. La respuesta más honesta era la que menos quería pronunciar. «Porque me lo merezco». El anciano asintió lentamente. Entonces, dijo, «Bienvenido al olvido». La larga noche. El fuego crujía. Los otros hombres alrededor del fuego no hablaron más. Cada uno llevaba su propia historia a cuestas, pero ninguna importaba en ese momento. El hambre en el estómago de Ochumelov rugía como una fiera encadenada. Uno de los vagabundos, un joven de ojos afilados, sacó un pedazo de pan duro de su bolsa y lo partió en dos. Sin una palabra, le tendió la mitad. Ochumelov lo miró con incredulidad. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. El joven se encogió de hombros. «Aquí, todos somos nadie». Ochumelov tomó el pan. Lo masticó despacio, sintiendo por primera vez en su vida lo que era recibir sin exigir, aceptar sin imponer. La noche se extendió sobre ellos como un manto indiferente. Y Ochumelov, en su primer día de exilio, comprendió que su historia no había terminado. Solo acababa de empezar. Capítulo 13. El precio del exilio. El alba llegó con una frialdad despiadada. El fuego de la noche anterior se había extinguido, dejando tras de sí solo un puñado de cenizas dispersas en el viento. Alrededor de Ochumelov, los otros vagabundos comenzaban a despertar, sus cuerpos entumecidos por la helada. El exalguacil abrió los ojos y vio la realidad ante sí con una nitidez que le hizo doler el alma. Estaba en el último escalón de la sociedad, reducido a un despojo entre despojos. Durante años había sido el cazador. Ahora, era la presa.
El hambre y la humillación. El dolor en su estómago se volvió insoportable. No recordaba la última vez que había comido algo decente. El mendrugo de pan que le habían dado la noche anterior había sido una bendición, pero insuficiente para calmar la furia del hambre. Los otros hombres se levantaban, sacudiéndose la suciedad de sus harapos, preparándose para la miserable rutina del exilio. Uno de ellos, el anciano de barba blanca, lo miró con cierta lástima. «Si quieres seguir vivo», dijo, «tendrás que aprender a buscar comida como nosotros». Ochumelov sintió un escalofrío de indignación. Él, ¿reducido a un mendigo? Pero la realidad no le dejaba otra opción. Siguió a los demás a través del bosque, mientras buscaban algo que pudieran comer. El suelo estaba helado, la nieve cubría cualquier rastro de alimento, y los caminos eran peligrosos. El exalguacil apretó los dientes. No podía seguir así. Tenía que encontrar la forma de recuperar su poder. El pueblo de los olvidados. El grupo llegó a un pequeño pueblo al caer la tarde. No era más que un puñado de casas miserables, donde la pobreza se respiraba en el aire. Los vagabundos se dispersaron, cada uno buscando su propia forma de sobrevivir. Algunos hurgaban en la basura, otros intentaban mendigar unas monedas. Ochumelov se quedó de pie en medio de la calle. La humillación le oprimía el pecho. Tiempo atrás, él habría patrullado estos caminos con la cabeza en alto, reprendiendo a los mendigos, exigiendo respeto. Ahora, era uno de ellos. Caminó lentamente hasta la plaza del pueblo. Allí, un grupo de campesinos se reunía alrededor de un mercado improvisado. Los olores de pan recién horneado y carne asada lo golpearon con fuerza. Su estómago rugió. Pero no tenía dinero. Ni poder. Ni siquiera un nombre que le abriera puertas. Se acercó a un vendedor de pescado seco y, con voz áspera, murmuró: «¿Podrías darme un poco?». El hombre lo miró con desdén. «¿Acaso parezco una casa de caridad?». Ochumelov sintió que la rabia le ardía en la garganta. ¿Pero qué podía hacer? Se giró y caminó, con la cabeza gacha, hacia el final del mercado. Allí vio a una anciana vendiendo pan. Se armó de valor y, con la voz rota, le pidió una migaja. La anciana lo miró largo rato. Luego, con manos temblorosas, le tendió un trozo de pan duro. «Tómalo», susurró. «Pero recuerda, muchacho, que la vida da muchas vueltas». Ochumelov tomó el pan sin responder. Sus manos lo apretaron con fuerza, sintiendo su propia vergüenza, su propia derrota. Los lobos acechan. Cuando la noche cayó, Ochumelov volvió con los demás al refugio improvisado en las afueras del pueblo. Pero algo había cambiado. El hambre lo hacía débil. Y en ese mundo, los débiles eran presas. Apenas hubo terminado su pan, un hombre alto y de mirada sombría se le acercó. «Ese pan era mío», dijo con voz baja y peligrosa. Ochumelov sintió un escalofrío. «Yo lo pedí», respondió. El otro sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. «Aquí, las cosas no se piden. Se toman». Y sin previo aviso, le lanzó un puñetazo al rostro. Ochumelov cayó al suelo, con la boca llena de sangre y el sabor de la humillación aún más fuerte que el dolor. El hombre lo miró con desprecio, escupió en el suelo y se alejó, llevándose lo poco que le quedaba. Ochumelov se quedó en el suelo, sintiendo la nieve derretirse bajo su cuerpo. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era estar completamente solo. Y por primera vez en su vida, sintió miedo de lo que vendría después. Capítulo 14. La sombra del pasado. La noche era un velo de silencio interrumpido solo por el gemido del viento entre los árboles desnudos. Ochumelov permanecía tendido en la nieve, sintiendo como el frío se filtraba en sus huesos como si quisiera devorar lo poco que le quedaba de vida. Su boca sabía a hierro, y la sangre seca en sus labios era un recordatorio de su derrota. Nadie en el refugio le había ofrecido ayuda. Nadie en ese mundo de sombras y exiliados sentía compasión por los débiles. Si quería sobrevivir, debía cambiar. Un rostro del ayer. Se obligó a ponerse en pie. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero ignoró la sensación y se alejó del refugio. Caminó sin rumbo por los callejones oscuros del pueblo, buscando un lugar donde calentarse, donde olvidar por un momento la pesadilla en la que se había convertido su existencia. Fue entonces cuando la vio. Una mujer salía de una pequeña taberna, envuelta en un manto grueso, su rostro iluminado por la tenue luz de un farol.
Ochumelov sintió que el aire se detenía en su garganta. Era Lyubov, la misma mujer que, años atrás, había amado en silencio. La misma mujer que había despreciado a un hombre como él, convencida de que jamás sería más que un burócrata sin alma. La vio caminar por la calle empedrada, sin darse cuenta de su presencia. Por un instante, un deseo oscuro se encendió en su interior. Hablarle, decirle quién era, mostrarle cuánto había cambiado. ¿Pero qué podría decirle? Era un mendigo, un hombre sin nombre ni destino. Se giró para alejarse. Tú. Llamó ella de repente. Su corazón dio un vuelco. Se detuvo, sin atreverse a moverse. Ella se acercó, entrecerrando los ojos para verlo mejor. ¿Nos conocemos?, preguntó. Ochumelov tragó saliva. Tenía dos opciones: mentir o enfrentar la vergüenza. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un hombre alto, de rostro curtido por el viento y los años, apareció en el umbral. «Lyubov, ¿todo bien?». Ella asintió y se alejó de Ochumelov con una sonrisa forzada. «Sí, todo bien». El exalguacil sintió una punzada en el pecho. No era más que un espectro de su pasado. Y los fantasmas no tenían cabida en el mundo de los vivos. El pacto de la desesperación. Se alejó del pueblo antes del amanecer. No podía quedarse allí. No después de haber sido humillado, no después de haber sentido el peso de su insignificancia. Caminó durante horas por el bosque hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Cayó de rodillas en la nieve, con la respiración entrecortada. El hambre lo devoraba. La desesperación lo ahogaba. Fue entonces cuando lo encontró. Un hombre lo observaba desde la sombra de un árbol. Vestía un abrigo raído, pero su postura era firme, y su mirada tenía algo que hizo que Ochumelov se estremeciera. «Pareces muerto», dijo el extraño. «Quizás lo esté», murmuró Ochumelov. El hombre sonrió. «No, aún no. Pero lo estarás si sigues así». Ochumelov levantó la vista. «¿Quién eres?». El desconocido se arrodilló frente a él y le tendió un trozo de pan. «Alguien que necesita un hombre con sed de venganza». Ochumelov dudó. El pan era tentador. Pero las palabras lo eran aún más. Porque en el fondo de su alma, el deseo de venganza ardía como una llama que se negaba a extinguirse. Tomó el pan. Y con él, el destino que lo esperaba. Capítulo 15. El precio del destino. El pan estaba duro y sabía a miseria. Pero Ochumelov lo devoró con la urgencia de un hombre que ha estado al borde del abismo demasiado tiempo. Sus dientes crujieron al masticarlo, y sintió como el alimento rancio se deslizaba por su garganta seca, devolviéndole un atisbo de energía. Frente a él, el desconocido lo observaba con la paciencia de un depredador que espera a que su presa se recupere antes de devorarla. El silencio era espeso como la niebla del bosque. Cuando terminó de comer, Ochumelov se limpió la boca con la manga y alzó la vista. «¿Quién eres?», preguntó, su voz áspera por el frío. El hombre esbozó una sonrisa ladeada y se acomodó sobre un tronco caído. «Puedes llamarme Mijail», respondió. «Pero mi nombre no importa. Lo que importa es que he estado observándote». Ochumelov frunció el ceño. «¿Observándome? ¿Para qué?». Mijail entrecerró los ojos y tomó una rama del suelo. Con movimientos pausados, comenzó a trazar figuras invisibles en la nieve. «Eres un hombre sin nada, ¿no es cierto?», dijo en un tono que no dejaba espacio para el engaño. «No tienes hogar, no tienes familia. Te han humillado y despojado de todo». Ochumelov sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Mijail continuó. «Yo también he pasado por eso. He visto lo peor del mundo. Sé lo que significa que te escupan en la cara y que nadie mueva un dedo por ti. Pero también sé algo más». Se detuvo y lo miró fijamente. «Sé cómo cambiarlo». El exalguacil sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo?». Mijail dejó caer la rama y se inclinó hacia él. «Con poder». La palabra flotó en el aire como una promesa envenenada. Ochumelov tragó saliva. Había pasado toda su vida persiguiendo el poder, aferrándose a los restos de autoridad que le permitían mantenerse por encima de los demás. Pero todo eso se había esfumado. Ahora no era más que un despojo, un hombre roto en la intemperie. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó con cautela. Mijail sonrió de nuevo,
pero esta vez había algo oscuro en su expresión. Quiero que formes parte de algo más grande. Hay hombres en esta tierra que creen que pueden pisotearnos. Creen que el poder es suyo por derecho. Pero nosotros, su voz se volvió un susurro, nosotros les demostraremos lo contrario. Ochumelov sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. ¿Qué estás diciendo? Mijaíl se levantó y extendió una mano hacia él. Estoy diciendo que el mundo necesita hombres como nosotros. Hombres que han sufrido, que han caído, pero que aún tienen la voluntad de levantarse. Estoy diciendo que si vienes conmigo, tendrás la oportunidad de tomar lo que te arrebataron. El exalguacil lo miró sin parpadear. Era una locura. Era peligroso. Pero, sobre todo, era la única opción que le quedaba. Tomó la mano de Mijaíl. Y con ese gesto, selló su destino. Un nuevo camino. El viaje fue arduo. Mijaíl lo guió por senderos ocultos en la espesura del bosque, lejos de las miradas curiosas y de la civilización que alguna vez había conocido. Durante días caminaron bajo el cielo grisáceo, con la nieve crujiendo bajo sus pies. En las noches, acampaban junto a ríos congelados, alimentándose de lo poco que encontraban. Pero, a medida que avanzaban, Ochumelov comenzó a notar cambios en sí mismo. La desesperación que había sentido en el pueblo se desvanecía poco a poco. Ahora tenía un propósito. Ahora tenía un rumbo. Finalmente, después de una semana de marcha, llegaron a su destino. Frente a ellos se alzaba una cabaña de madera en lo más profundo del bosque. Desde afuera no parecía gran cosa, un refugio abandonado, cubierto de escarcha y con las ventanas oscuras como ojos vacíos. Pero cuando Mijaíl empujó la puerta y entraron, Ochumelov supo que no era un lugar común. Había hombres dentro. Ojos afilados se posaron sobre él mientras cruzaba el umbral. El fuego de la chimenea proyectaba sombras alargadas en las paredes. Un mapa estaba extendido sobre una mesa de madera. Y en el aire flotaba algo más denso que el humo, la sensación de que ahí se estaba fraguando algo grande. Mijaíl lo llevó hasta el centro de la sala. Este es el hombre del que les hablé, anunció. Uno de los presentes se levantó. Era mayor, con el rostro curtido y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz áspera. Ochumelov sintió que el pasado pesaba sobre su espalda como un cadáver. Ese nombre ya no le pertenecía. Se irguió y respondió con firmeza. Llámame como quieras. El hombre mayor lo observó por un instante. Luego asintió. Bien. Si Mijaíl confía en ti, nosotros también lo haremos. Se giró hacia los demás y levantó una jarra de vodka. Por el nuevo comienzo. Los hombres vitorearon y brindaron. Ochumelov tomó la jarra y bebió un largo trago. El licor quemó su garganta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Estaba listo. Listo para lo que viniera. Y, en el fondo de su alma, sabía que ya no había marcha atrás. Este relato ha sido solo una ventana a una vida marcada por la contradicción, el poder y la caída. Pero hay muchas más historias por contar, muchas voces que merecen ser escuchadas. Si has encontrado valor en estas palabras, si esta historia ha despertado en ti una reflexión, te invito a seguir explorando junto a nosotros. Apoya este canal de audiolibros y forma parte de una comunidad que mantiene vivas las grandes obras de la literatura. Cada historia es un viaje, y juntos podemos recorrerlo.